Bueno, estamos acá con Horacio Tignanelli, vamos a dar comienzo a una nueva entrevista. Horacio es astrónomo, docente e investigador, especialista en educación de las ciencias y de la astronomía, coordinador del área de actividades científicas de la Secretaría de Educación de la Nación, periodista entrevistado ahora, actor, titiritero y director de la compañía teatral Ad Hoc. Bueno, bienvenido Horacio, gracias por Gracias este a espacio. ustedes, gracias a ustedes. Un gustazo. Aparte es un lugar bellísimo. La verdad que sí, la verdad que sí. Es un lindo lugar para conversar. Sí. Bueno, yo te presenté, pero a mí me gustaría saber cómo te presentarías vos. Yo dije un montón de cosas. Si vos tuvieras que presentarte, ¿cómo te presentarías? Es difícil, porque no me gusta renunciar a ninguna de las cosas que dijiste, que fueron logros a lo largo de mi trayectoria. Yo siempre pienso en una analogía que quizás sirva para responderte. Viste que la luz, para los científicos, tiene como dos comportamientos. O es onda o es una partícula. Depende de qué experimento hagamos, depende de cómo la estudiemos, se comporta como onda o se comporta como partícula. Entonces yo me siento así como la luz. Depende de en qué contexto esté, me presento de esa manera. Entonces ahora, por eso está muy bien lo que dijiste de un periodista entrevistado. O sea, un comunicador entrevistado que comunica ciertas cosas que tienen que ver con las demás rubros que señalaste. Como un comunicador. Un comunicador. ¿Y qué es lo que te gusta comunicar? A mí me gusta comunicar todo lo que tenga que ver con la curiosidad. Me gusta de las actitudes humanas o de los rasgos humanos, me gusta la curiosidad. La gente curiosa me enamora. Me gusta que la gente indague, que quiera saber más, que haga preguntas. Entonces me gusta comunicar que todos somos capaces de hacer preguntas y que si hacemos preguntas vamos a conocer el mundo. Y al conocer el mundo vamos a desarrollar la curiosidad por algunas de las facetas del mundo. Entonces a mí me gusta desde todos los lados, desde la ciencia, desde las notas, desde los libros, desde los espectáculos, mostrar siempre personajes que son curiosos o que quieren desarrollar la curiosidad y sentir que el que está del otro lado de mi comunicación se está haciendo preguntas, ahora mismo. O sea, si hay alguien que está escuchándome, está preguntando, ¿y este quién es? ¿Y este por qué dice eso? O sea, aunque sean preguntas de ese tipo, son para mí importantes. Entonces, me gusta transmitir eso, curiosidad. ¿Podrías decir que la curiosidad es lo que de alguna manera despertó en vos el interés por la ciencia? Sí, pero no en la ciencia en sí misma. O sea, como vos dijiste, yo hice una carrera de periodismo y en un momento de esa carrera, te puedo contar esta anécdota, o sea, un profesor nos enseñaba geopolítica a través de los organismos internacionales. Entonces un día, hablaba a veces de la UNESCO, de la OIT, qué sé yo, un día puso la IAU, que era la Unión Astronómica Internacional. Yo quedé así. ¿Qué es eso? O sea, es la unión de todos los astrónomos. Y entonces, ¿viste cómo son esas materias que te explican? Tales países forman parte, y está la Comisión de los Planetas, la Comisión Cosmológica, la Comisión de las Galaxias. Y yo dije, no, para mí esto es fantástico, estar en la Comisión Internacional de los Planetas. O sea, me pareció una membresía que me la merecía. Y dije, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ser astrónomo. Y vamos a ser astrónomo. Entonces mis compañeros, todos laburábamos, todos en ese momento de periodistas. Y bueno, digo, haré notas mientras hago la carrera, pero yo quiero estar. Así que la curiosidad de formar parte de ese grupo me llevó a manejar la disciplina que amerita entrar en ese grupo. Pero, ¿y qué fue lo que...? Porque es muy curioso, ¿no? Aprovechando el término, que de pronto, digo, eso que te despertó te haya llevado a hacer una carrera que es muy particular, ¿no? Digo, no es tan común encontrarse con astrónomos, o por ahí sí, no sé, yo no he tenido la experiencia. No es común, pero tampoco es inusual. Claro. No es común en este contexto, en este país, es como
suena, o sea, a mí me costó explicarle a mis padres, a mis amigos, Claro. prefería decir hago ingeniería, entonces mi vieja se sentía más tranquila diciendo eso, les parecía como que le tomaba, o que te preguntan de qué vas a trabajar, o todas esas cosas. Era tan equivalente como decir que vas a ser artista, ¿viste? Que a los artistas, Claro. ¿de qué vas a vivir? Bueno, el astrónomo, ¿de qué vas a vivir el astrónomo? Y el astrónomo, o sea, en el mundo es un personaje que no le va a faltar trabajo, o sea, todavía escasean, aunque hay muchísimos más que los que había cuando yo empecé. Pero vos me preguntabas qué me motivaba de la... Había una situación que a mí siempre me llamó... El único astrónomo que conocía hasta ese momento eran los astrónomos que estaban en la literatura o en el cine, pero eran pocos los astrónomos del cine. Si yo te digo, identifica astrónomos del cine, vas a decir, no me acuerdo, No, pero yo te marco las películas. Ah, no me digas, Dustin Hoffman era astrónomo. ¿Viste? En Los perros de paja, por ejemplo. Era astrofísico. Ah, no me digas. Sí, fíjate, que lo dice, pero lo dice en la primera línea de la película y como la película va para otro lado. Claro. Y así te puedo mostrar un montón de astrónomos que hubo en el cine y la literatura. Pero había... El único astrónomo que yo identificaba era el que está en el libro El Principito, que él descubre el planeta donde vive, pero no le creen porque estaba vestido de turco. Entonces, no le cree quién, no le cree la Convención Internacional de Astronomía, que yo acababa de entender en ese momento. Claro. Y que no podía, no le creían porque estaba vestido de turco. Entonces, en la próxima sesión, se viste occidentalmente y le creen. Y a mí eso me resultaba algo totalmente extraño. Y ¿cómo era que...? Porque cambió... O sea, yo no entendía y no entendía esto hasta que fui astrónomo. Mirá. Y sé que no hay que vestirse de turco para decir ciertas cosas. Mira, ¿por qué? Porque el significado de las cosas... Y en la ciencia está en las personas, no en las cosas. Claro. Las cosas no son lo que son lo que dicen las personas que son. La Comisión de los Planetas a la cual quería acceder eran los que van a decir, este es un planeta, este no. No son los planetas. Los planetas no hablan, no dicen, son objetos, son reales, no son símbolos. Los símbolos los ponemos nosotros. Entonces depende. O sea, cuando Plutón deja de ser un planeta, esto como cosa general, fue porque se votó, y se votó con cartelitos, claro. en una convención de 300 personas, donde todos los norteamericanos votaron que no porque se quedaban sin el único planeta descubierto en el siglo XX, por ellos. Entonces, pero todos los demás ya no podían sostener esa característica de planeta para él, y acá viene lo interesante. La pregunta sería, ¿y cómo votó Argentina? No votó, porque como no habían pagado la cuota, no tenían voto. Ni voz ni voto. Mirá, pero ¿cómo habría votado? No lo sé y no importa. Yo creo que hubiera votado por sí porque la denominación sale de un astrónomo uruguayo, entonces por ahí por una relación de apoyar los rioplatenses, pero también puede que el que votara en ese momento sea un decidioso y de claro. Es como gardeliano, entonces Gardel era argentino, entonces... O sea que la geopolítica juega un rol central, digamos, en esa comisión. Totalmente. En esa comisión, en todas esas. En todas, claro. Porque de ahí sale, de las definiciones de esa... Pero esto no sucede con astronomía, nada más, sucede con todas las disciplinas. Entonces, de ahí salen los apoyos económicos a seguir investigando tal cosa o tal otra, esto me lleva a tal parte, esto no favorece la astronáutica, entonces no lo apoyo en este momento. Hace 20 años atrás nadie quería saber nada con la astronáutica, entonces se tenía que apoyar las cuestiones de búsqueda de vida extraterrestre para que haya plata para exobiología. Entonces, digamos, en todo es así. Sí, claro. Es muy fácil. Entonces, la disciplina en sí misma pasa por otro lado. Voy un poco más atrás y te pregunto, ¿cómo definirías a la astronomía? Bueno, en principio, hoy es una ciencia
no fue siempre una ciencia, pero sí fue siempre una actividad humana muy, muy, muy lejana en el tiempo, muy lejana. O sea, hay registros de calendarios lunares del Paleolítico marcados en huesos de mono. O sea, estoy hablando de 30.000 años. O sea, no hay otra disciplina que no sea, esta es antes que la agricultura casi. Entonces, es una actividad que fue derivando a una ciencia. Pero la ciencia, la astronomía como ciencia, como las demás ciencias, tiene 400 años, 500 años. En cambio, esta disciplina en particular, que por mucho tiempo fue un arte, era el arte de entender el cielo, tiene muchísimos años. Entonces, es una actividad humana de contemplación, de interpretación y de explicación de los fenómenos del cielo. Pero una vez más, uno cuando dice cielo, y de eso me ocupo, se dispara en todas las personas muchos significados. Y ahí en tu trayectoria como astrónomo, si tuvieras que pensar qué fue lo más asombroso que descubriste en ese arte de contemplar el universo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Yo tuve 25 años de trabajo ortodoxo astronómico, o sea, fui observador por mucho tiempo, así que hacía registros de ciertos objetos, en particular estrellas, con un director que se ocupaba de desarrollar explicaciones sobre esto y yo colaboré con él. Entonces mi trabajo fue siempre de asistencia, fui un gran observador, gran en el sentido de, por mucho tiempo, observador, manejando telescopios y esas cosas. Y aportando algunas pequeñas ideas al desarrollo de las teorías que daban cuenta de esas observaciones. Ahora, toda la contemplación, lo más maravilloso de observar el cielo, o el descubrimiento más lindo, es sentirse parte de eso, ¿no? O sea, sentir esa sensación cósmica. Eso lo tienen en general la mayoría de los astrónomos observacionales, que no son tantos ya, pero sí lo tienen, o sea, esa sensación de sentir que uno está en un planeta, que puede contemplar el cielo de día o de noche, particularmente de día es más fácil, y tener esa concepción cósmica. Eso es el gran descubrimiento. Después hay situaciones nocturnas que son curiosas. Y por ejemplo. Y un día bajábamos todo esto se hace en la montaña, durante mucho tiempo los telescopios están ahí, bajábamos de la montaña y mirábamos el cielo así, ya cansados, y de golpe algo explotó en el cielo. No sabíamos qué era y nos quedamos ahí fumando en una roca, pensando con mi compañero, ¿qué era eso que habíamos mirado? ¿Qué era eso que había explotado ahí sin sonido ni nada, en el medio de un cielo fantástico? Hasta que dedujimos y comprobamos, constatamos con otros astrónomos que habían tenido la misma experiencia, era que estábamos viendo una estrella fugaz, pero que venía directamente hacia nosotros. Ay, no. Y eso es curioso. Nunca más lo volví a ver y solo los observadores conspicuos, o sea, permanentes, que están mirando siempre el cielo, pueden llegar a tener oportunidad porque es muy casual, pero tiene una casualidad. Claro. Y después cosas astronómicas más puras, como cuando explotó la supernova del 86, estábamos mirando el cielo, así que la pudimos ver casi en directo, o sea, no hay nada en directo. En cambio, la estrella fugaz sí, porque ya estaba ahí. Claro, pero si no la viste... estaba en otra galaxia, así que no es, la simultaneidad es un tema que en astronomía es muy relativo, ¿no? ¿Cómo se vincula tu trayectoria como astrónomo con tu formación docente? ¿O cómo es que elegiste, digamos, o te terminaste eligiendo ser docente y cómo se vinculó eso con la astronomía? En el observatorio había visitas para estudiantes y sobre todo, pero como en el observatorio había un jardín de infantes,
venían también chicos de jardín de infantes, y la visita consistía en la maravilla tecnológica, eso es un telescopio, pero los chicos de 4 o 5 años yo los veía que no, y como estudiante yo acompañaba eso como una tarea, y como yo hacía títeres, un día se me ocurrió hacer títeres para ellos, donde poder traspasar, convertir el conflicto cognitivo en un conflicto dramático y resolverlo a través del teatro. Y funcionó. Yo estaba asombrado. Entonces, de ahí salió una vertiente en términos de la fusión de arte y ciencia. Pero al mismo tiempo, trabajando con chicos más grandes, me encontraba que en el lenguaje de la comunicación no había una estructura de acercamiento real, no solamente con los chicos, sino con los docentes. Entonces me pongo a trabajar en ese tema también. Esto terminó comiendo mi trabajo ortodoxo de astrónomo, claro, y pasé a ser un especialista en educación. Pero en ese momento, porque vos estás preguntando el origen, pensé, entonces daba charlas de divulgación, ¿viste? Charlas de difusión para docentes, para el público, pero era todo estéril. Entonces ahí, por lo menos mi descubrimiento, como el otro que me preguntaste antes, fue que no se puede hacer divulgación en un país donde no hay educación previa. Esto es ridículo. Se hace divulgación sobre lo que vos estás educado, si no, no es divulgación. Es fantasía, magia, ¿me entendés? Y si sos muy despierto, si la audiencia es muy despierta, se hará preguntas y irá a indagar de qué me estuvo hablando este tipo. Pero si no, entonces dejé de hacer divulgación y empecé a trabajar en términos educativos. Y ahí ya el caminito me fue llevando hasta el ministerio. Ahí vos estás a cargo del área de actividades científicas del ministerio, la secretaría. Digo, actualmente secretaría. ¿Cuáles son las actividades científicas y cómo se vincula en esto la educación con la ciencia, ¿no? Y creo que con el arte también, un poco por lo que estamos escuchando. Bueno, yo no empiezo desde esta área, sino fui primero un especialista curricular, después estuve en programas especiales, en televisión, hice televisión, radio, todo para el ministerio. Y al estar en programas especiales, en algún momento cuando las actividades científicas escolares, que eran una potestad del Ministerio de Ciencia, y el Ministerio de Ciencias era en ese momento era una Secretaría de Ciencia dentro del Ministerio de Educación. Cuando la Secretaría de Ciencia se convierte en Ministerio de Ciencia, las actividades científicas se reparten entre los dos ministerios, entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación quedan una serie de actividades científicas. Por ejemplo, las Olimpiadas. Por ejemplo, las ferias de ciencia. Por ejemplo, los campamentos científicos. Entonces, todo eso forma el área de actividades científicas. Entonces, dentro del área de actividades científicas hay distintas líneas de acción y ahí yo me hago cargo del programa de ferias de ciencia, tal como era en ese momento. Y ahí hago un cambio brutal para poner las ferias de ciencia dentro del sistema educativo, que no es que no estaban, sino que estaban como sesgadas, porque estaban hechas desde los científicos. Ahora las ferias de ciencia están hechas desde los educadores. Claro. Y de alguna manera lograste confluir ahí todos tus Por eso intereses. Las ferias de ciencias son una estrategia, no son un evento, ¿no? Contanos qué es la Feria de Ciencias. Claro, porque uno dice Feria de Ciencias, y sobre todo en países hispanos, o hispanos parlantes, quiero decir, cree que son de ciencias. Y las ferias de ciencias no son de ciencias. La Feria de Ciencias es un nombre genérico de una estrategia pedagógica de aquellos que están trabajando en la educación en base a proyectos. O sea, enseñan en base a proyectos. Cuando la enseñanza en base a proyectos llega a la parte de comunicación y se abre a la comunidad y a otros actores, es una feria. Se hace a través de una feria de ciencia.
es una estrategia iniciada a fines de los 50, después del Sputnik, y que llega hasta hoy evolucionando de distinta manera, depende de qué contexto y en qué país. Entonces, en la Feria de Ciencias no son solamente trabajos de ciencia, son todo trabajo que se pueda trabajar por proyecto. Entonces, puede ser de ciencia, de tecnología, de matemática, de arte, de filosofía, de cualquiera de las ramas que sean curriculares. Claro. Pero que se trabajan por proyectos con un aspecto comunicacional importante. Eso es una feria de ciencias, donde vos lo que te encontrás son muchachitos o profesores, porque también se trabaja en superior, que han trabajado durante un tiempo un problema en particular, lo desarrollaron como proyecto y después hacen toda una mise en scène para mostrarlo, que no es una defensa como en otro tipo de estructuras, ni es el sumum del conocimiento, sino simplemente mirar por dónde vamos con esto. Y eso es la Feria de Ciencia. Para mí es una de las estrategias, no es la única ni la mejor, pero es muy poderosa, muy potente. Y que hace muy bien los estados que la sostienen, porque la sostiene casi todo el mundo. Y porque eso me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que te parece potente de la Feria de Ciencias? Digo, es esta cuestión de la participación de estudiantes de todo el país. Eso forma parte de la política educativa, la inclusión, la calidad, la oportunidad, esos son rasgos que se suman a la Feria de Ciencias y depende de la gestión. Claro. Política del momento, o sea, quieren que ser más inclusivo, menos inclusivo, eso. Pero la Feria de Ciencia en sí misma lo que tiene de potente es la cuestión emocional del recorrido educativo que tiene un trabajo. O sea, una clase, un grupo, trabaja sobre un tema, lo presenta en su escuela, es escogido por sus pares, pasa a ser mostrado con otros que también fueron escogidos en la misma localidad, vuelve a ser escogido por sus pares, va a toda su jurisdicción, a toda su provincia, es escogido y va a la nacional, y en la nacional es escogido y va a la internacional. Ese recorrido de que simplemente desarrollando un tema de la escuela me permite todo ese recorrido social, permite visualizar una parte del mundo, o sea, de cómo acceder a muchos estadios del desarrollo humano a través de estudiar y de presentar tu trabajo y de hacerlo en la medida en que se hace factible que el otro lo entienda, que el otro descubra que es algo interesante, de que es original, que ha sido innovador. Y todas esas cosas fue estudiando con la profe. Fue con la seña que nos dijo, vamos a mirar los peces de la laguna, y se me ocurre. Y esto, el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria y en el superior. Vos tenés que, si vas a una feria, ves a lo que sucede. Y bueno, además la asertividad, o sea, esa capacidad de poder explicar las cosas de forma tal que el otro las entienda, o sea, es un desarrollo que si no pasás por la Feria de Ciencias, no se aprende. Y lo aprende tanto el docente de los chicos como los chicos. Que no es lo mismo, por eso dije antes, no es lo mismo de defender el trabajo, ¿viste? Como cuando uno defiende la tesis. No estás defendiendo. No, es contar una experiencia, más bien, ¿no? No, es contar una experiencia para que el otro la entienda, para que el otro capte todo lo que sentía haciendo esto. Eso es mucho más potente. Hay algo que cuando te escucho me pienso, porque uno tiene como una imagen del científico medio estereotipada, ¿no? De una persona que está más bien aislada. Yo recién escuchaba esto del arte de la contemplación, que en realidad uno tal vez si lo mira de afuera lo ve como un aislamiento, como la soledad, y sí. Bueno, y es totalmente opuesto, ¿no? Tu descripción de estar contemplando el universo y sentirte parte es como lo menos aislado posible, ¿no? Y digo, escuchándote como que percibo mucha sensibilidad en tu discurso y en cómo también en cómo pensás a la ciencia en la educación. Me pregunto si eso tiene que ver con tu otra
pata artística, ¿no? de tu formación, porque escucho mucha sensibilidad en la transmisión de la ciencia y en su vinculación con la educación. En este momento es probable que estén las cosas demasiado fusionadas. Claro. Yo ya llegué a un estadio en que, por eso te decía, depende de dónde estoy. O sea, ya no puedo separar. O sea, ¿Sos onda o partícula? Sí, ya no puedo. Entonces, digamos, yo ya voy a congresos de astronomía y hablo de la misma manera, pero 30 años atrás, 40, no hablaba de esa manera porque todavía era como el turco del Principito. Claro. Pero es cierto, o sea, pero los científicos tienen esa parte sensible que es muy importante, es un motor muy importante para su curiosidad, que quizás no la expresan porque el lenguaje de la ciencia que se ha estipulado para poder generar un desarrollo armónico en Occidente, está vedado toda esa parte. Entonces, uno sabe que cuando escribe un paper, evita la adjetivización, que la fundamentación debe tener cierta corriente porque sabe que los referís son de tal factura, entonces todas esas cosas están de lado. Ahora, cuando el mismo científico en rueda de amigos o en una reunión vernácula explica su descubrimiento o su idea por dónde va y se le escapan desde malas palabras hasta sensaciones que dan cuenta de que la pasión todavía está ahí. Entonces, digamos, no es insensible la ciencia, no, claro. Es insensible el sistema científico, que es otra cosa. Es el que regula esa cosa. Sí. Pero sí, en mi caso yo ya estoy demasiado comprometido, entonces es más como más renacentista. Soy un gran admirador de Leonardo. Leonardo da Vinci ha marcado muchísimo de lo que he trabajado, entonces sí, lo único, o sea, es enseñar la ciencia desde y para los sentidos, entonces desde ese lugar las emociones forman parte, o sea, ser ese escenario emotivo, ¿no? Hablando de escenario justamente, bueno, vos además sos actor, sos titiritero. Titiritero. Bueno, ¿y actor también? ¿O? Bueno, los titiriteros son actores, claro, tal cual. Lo que pasa es que hay como una... tradicionalmente el titiritero era también el artesano, el músico era como el hombre orquesta. Claro. Todavía hay de estos muchachos, pero no todos. O sea, todos comenzamos por ahí, pero después nos dimos cuenta que es mucho más rico un espectáculo con especialistas de cada ítem. Pero sigo haciendo, sí, pero soy titiritero. Pero los titiriteros somos actores, básicamente. Claro. Solo que nos valemos de ciertos objetos para el desarrollar de la escena, claro. ¿Y cómo fue que empezaste en ese arte, digamos? Estudiaba teatro y estaba muy cerca del director cuando hacía periodismo. Como escribía mucho, entonces le acercaba obras que el flaco le gustaba y entonces hacía que los chicos, los grupos los representaran. Entonces hasta que le empecé a dar obras que no se podían representar y medio como que me echaron, porque ya escribía cosas que no eran teatrales. Y yo me olvidé de esto. Y un día, en una librería clandestina, en épocas difíciles, en La Plata, alguien me presenta a Javier Villafañe, que es un titiritero mítico. Yo tenía idea poca de la trascendencia de Javier, pero cuando me dijo que era titiritero, que era actor, qué sé yo, y me mostró un libro de obras de él, en una conversación, ya te digo, librero, le digo, yo tengo obras también, si quiere, pero ya no se pueden usar, no se pueden hacer, pero si quiere se las muestro. Yo de intercambio de figuritas Y cuando él las leyó, porque las leyó, me dijo, pero estas son obras de títeres. Y yo quedé mirándolo, viste como cuando fascinás una gallina, decís, ¿qué? ¿Cómo obras de títeres? Sí, estas son obras para títeres, no son obras para actores. Hacé títeres. ¡Pum! Me puse a hacer títeres, hasta acá. Después trabajé con Javier, hicimos cosas juntos, éramos amigos, qué sé yo. Pero eso fue otra. Pero ahí arrancamos.
Entonces me junté con la gente que hacía teatro conmigo, qué sé yo, y ¿por qué no hacemos títer? Empezamos y son todos titiriteros ahora. ¿Alguna vez trabajaste vinculando una obra de títeres con educación? Bueno, vos contabas esta experiencia que habías Mucho. tenido. Sí. No, casi todas, la mayoría de las obras que he hecho están vinculadas, son de arte y ciencia. O sea, y la mayoría de los congresos, que yo, después de haber ido a tantos congresos de astronomía, los congresos que más me convocan son de arte y ciencia, de teatro y ciencia, ciencia y teatro. Y el teatro científico es como mi métier más. Hago otras obras, pero la gente me sigue pidiendo que las otras, porque eso no hay mucho, de arte y ciencia. Claro. Sí, hago. Lo que hago es lo que contaba antes, ¿no? O sea, un conflicto que es cognitivo, transformarlo en un conflicto dramático y resolverlo a través de una historia, de personajes, de lo que sea. Que en general lo importante es no resolverlo, sino dejar la inquietud para que el público se haga preguntas y vaya y lo resuelva como le dé la gana. ¿Todo esto que vos describís es lo que llamaríamos educación por el arte? Es una estrategia de educación por el arte, pero la educación por el arte es un poco más amplia, por lo menos como yo la aprendí con Patricia Stokoe y su gente. Es un poco más profunda, tiene que ver con entender las íntimas conexiones entre las cosas y los objetos. Hoy hablábamos de la astronomía como una disciplina muy antigua, el arte tiene miles de años, y la ciencia o la pedagogía tiene muy pocos siglos. O sea, la ciencia 5 siglos, la pedagogía, no sé, podemos un poquito más, pero no mucho más. Entonces, pero el arte o la sabiduría, o el arte y la sabiduría son expresiones de conocimiento milenario. Claro. Que si no podés permear, la ciencia vino como a romper a los artesanos, entonces romper a los artistas. Los astrónomos en particular tenían su propia musa, como corresponde a un arte. Después, o sea, esto se lo olvidaron todo el mundo. O sea, la famosa Urania era la musa de la astronomía, no había musa de otra cosa. Hoy es inconcebible pensar una musa de la nanotecnología, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces digamos, pero hay vertientes donde uno puede, a través de las expresiones, de los lenguajes artísticos, acceder a las metáforas de la ciencia. Porque todo el conocimiento es un lenguaje, y la ciencia no es más que un lenguaje soberbio de la naturaleza, que construyen ciertas personas, no está en la naturaleza. Las construyen, entonces hay que aprender ese lenguaje, y para aprender ese lenguaje nada mejor que las herramientas del arte. Por ejemplo, si uno quiere que los chicos aprendan ciencia, no nada mejor que enseñarles poesía. Si uno lee permanentemente poesía, está mucho más su estructura conceptual está mucho más adaptada a entender la teoría de la relatividad que otro que no lee poesía. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la capacidad metafórica que te pide el pensamiento poético es imprescindible para entender las metáforas de la ciencia, que una ley es una metáfora de la realidad, no es una ley. O sea, no existe eso, ¿no? Aparte, las cosas no son de una vez y para siempre. Una ley es una ley y puede derogarse como cualquier ley en cualquier momento. Aunque te insistan con lo perenne de las cosas. Entonces, la educación por el arte tiene que ver con que cada expresión artística, cualquiera sea el lenguaje, tiene herramientas que preparan al sistema cognitivo para entender la realidad. Y entre ellas, la ciencia. Entre ellas, posturas de otro tipo, no solamente científicas. Y dentro de la ciencia, distintas posturas. O sea, porque la ciencia no es única, ¿no? O sea, hay distintas corrientes de interpretación de la realidad.
A ver, voy a la astronomía que es más fácil. Yo hablo del cielo con los chicos, pero yo sé que mis chicos, o sea, mis chicos en términos de los que están sentados en el banco o están en el escenario, están en la platea de mi escenario o me están escuchando por la tele, cuando digo cielo, puede ser un cielo fantástico que vieron en la revista del recién, en un cielo en el videojuego que están con una nave, un cielo de la película que vieron con los padres, el cielo místico, y el cielo que yo le estoy hablando no tiene nada que ver con todo eso. Pero lo que yo le trato de hacer a través de los lenguajes artísticos es que conviva ese cielo, porque ese es el compromiso educativo que tenemos, con todos esos otros. Entonces, la educación por el arte lo que trata de decirte es eso. Está muy bien aprenderte las leyes de Newton, pero después vos podés saltar como Isadora Duncan. Y no tiene nada que ver con la gravedad esto. Tiene que ver con las expresiones internas. Entonces, digamos, sin que hablemos de pedagogías específicas de la educación por el arte, hablo en general, ¿no? No, es interesante lo que vos decís, porque una discusión que escuchamos mucho, sobre todo conversando con docentes, en torno a la incorporación de la tecnología. La tecnología, yo sé que el concepto de tecnología también es muy amplio. La tecnología tal como la comprendemos hoy, ¿no? que está muy vinculada con lo digital y el uso de pantallas, como que de alguna manera atenta contra la actividad, la curiosidad y la actividad de preguntar, ¿no? Entonces, me surge preguntarte, en función de todo lo que nos contaste y como para ir también cerrando la entrevista, ¿qué pensás vos que necesita hoy la educación o que necesitan los chicos que suceda dentro del aula para mantener viva esa curiosidad y para, digamos, poder que los chicos puedan seguir preguntando, ¿no? Que puedan seguir preguntando activamente? Porque me parece que es lo único que realmente es irreemplazable, ¿no? O sea, la pregunta. Exacto. No, es que nosotros necesitamos profesores que sean generadores de preguntas, porque las preguntas son mecanismos de la percepción. Entonces, concibiendo a los chicos, a los estudiantes, no importa si son chicos o grandes, como perceptores y representadores del mundo, necesitan hacer preguntas. Y después tener una batería de definiciones y de metáforas que sirven para pensar. Pero si yo puedo ser un buen perceptor del mundo, tengo oportunidad de entender el mundo. Y lo que se necesitaría para poder tener profesores generadores de preguntas es mayor libertad en el aula. No hay libertad en el aula. Libertad para que emerjan los procesos inconscientes de los estudiantes. Y Ay, sí. no. Estoy muy de acuerdo. O sea, no surge, no puede, porque no hay libertad. ¿Por qué no la hay? Es otra discusión. Pero si uno puede mantener la libertad y evitar la idea de los procesos paso a paso, viste que primero esto, después el otro, después lo de más allá, sino que sea a borbotones, dejar que sea la expresión renacentista, que pueda dibujar ahora una flor y al lado una casa, no que esta solamente hay que dibujar flor en esta hoja. Esto va a permitir una curiosidad. Y ahí sí entra la tecnología, no entra la tecnología. A ver, cuando yo empecé, no me dejaban usar la calculadora para sumar, o sea, y yo decía, pero esto es tan loco, esto es astrónomo tan loco. Me hacen hacer la cuenta a mano cuando tengo una cosa acá que podía sumar. Y ahora yo no me voy a poner con que no podés usar el celular. No, claro. El tema es cómo lo vamos a usar todos juntos. Claro. Eso, pero, digamos, es una discusión más compleja que esta salvaje que dije yo. No, pero estamos de acuerdo en que tiene que ver, no es, lo malo no es el dispositivo, sino en todo caso cómo se usa y con qué fin. Otra vez, el significado está en las personas, no en las cosas. Absolutamente. Aparte, si es algo malo, no es para siempre malo. Claro. O sea, esto es malo, entonces va a ser siempre... No, esto puede ser que sea malo. Hay muchas cosas que hoy disfrutamos que empezaron siendo malas. No nos olvidemos de eso. Que decimos, no, ahora es imposible que pensarte sin eso. Pero yo diría eso, pero es una opinión. Mayor libertad en el aula. Mayor libertad, mucha mayor. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar? Digo, vos te presentaste como un comunicador. Si tuvieras que pensar en algo en un mensaje que querés dejar
a la audiencia que nos vaya a escuchar, ¿qué sería? No, yo no tengo mensajes, pero sí me gustaría decir o reforzar el tema de la curiosidad. Y eso tiene que ver con la lectura. Me gustaría que volvamos, a eso sí, que volvamos a leer, que la gente lea mucho más, porque hay mucho para leer interesantísimo. Y lo que yo noto recorriendo el país y están así como resistentes a las lecturas. De cualquier tipo, ¿eh? No hablo de lectura, un libro, lectura. Hay como una tendencia y eso nos perjudica. Estoy de acuerdo. Bueno, eso. Si sirve para que, ponete a leer un poquito más. Está bien, para mantener la curiosidad viva. Para mantenerla, sí, para hacerse preguntas, de que por lo menos, no te digo que te pongas a escribir, pero sí que te pongas a leer. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, a todos. Por este espacio. No, por favor.